Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta ocasión voy a dar un ejemplo, ¿sí? A través de una actividad, una situación problema en este caso, de las fases de Brousseau. Recordamos las fases de Brousseau o situaciones didácticas de Brousseau son acción, formulación, validación e institucionalización. Bien, vamos a ver la primera fase. En la primera fase, ¿sí? O situación de acción, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Primero, armamos grupos de alumnos. Bien, puede ser de a dos en este caso, porque es una situación problema. Segundo, damos una actividad o situación problema. ¿Qué es una situación problema? Una situación problema es algo que le exige al alumno, ¿sí?, una resolución a través de conocimientos previos, ¿sí? Bien, en este caso sería la siguiente. Yo le voy a decir a los chicos, en una caja tengo 126 caramelos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuántos caramelos tendré en 3 cajas? ¿Bien? En la fase de acción, los alumnos trabajan con el problema, ¿sí? La docente solo observa y guía. ¿Qué significa guiar? Significa ver que estén trabajando, ven que traten de buscar estrategias de resolución, ¿sí? Nada más, no interfiere en la situación. ¿Qué significa interferir? Es decir, y hacelo así, o ay, me parece que te estás equivocando. No, eso no lo debe hacer el docente en la situación de acción. Debe dejar que el alumno interaccione con la actividad. Bien, segunda fase. La segunda fase es la situación de formulación. Bien, ¿qué vemos en la situación de formulación? Que el alumno debe formular un mensaje, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, la docente va a decir, quiero que me digan cómo lo resolvieron, ¿sí? Entonces, el primer grupo, vamos a suponer, va a decir, bueno, señor, ¿nosotros qué hicimos? Dijimos, una caja, 126. Entonces tenemos 3 cajas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar, ¿sí? Y de esa manera vamos a obtener el resultado. Tenemos 378 caramelos. Bien, el segundo grupo lo realizó de otra manera. Dijo lo siguiente, en 126 tengo un 100, pero lo tengo que multiplicar por 3, porque tengo 3 cienes. El 20 lo tengo que multiplicar por 3, porque tengo 3 20. Y el 6 igual. Una vez que realizaron esto, dijeron, bueno, 300 más 60 más 18. ¿Sí? Si ustedes observan, en ambos casos recurren a la suma. ¿Por qué recurren a la suma? Porque es un conocimiento previo o un esquema previo que el alumno ya posee. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a suponer otro alumno. Otro alumno agarró y dijo, para que tengan varios ejemplos. Yo, señor, hice lo siguiente. 126 por 3. Y lo que hice fue decir, 3 veces 100, 300. 3 veces 20, 60. Y 3 veces 6, 18. Y llegué al mismo resultado que mis compañeros.
Bien, entonces la docente va a decir, en la situación, esta es la situación de formulación. El alumno formula un mensaje, ¿sí? Bien, en la tercera etapa, la vamos a poner acá, o tercera fase, nos encontramos ¿con qué? Con la fase o la situación de validación. ¿Qué significa? Que tienen que validar los alumnos cómo realizaron estas operaciones y cuál es la más fácil o la más económica. Bien, entonces, el alumno que está acostumbrado a sumar en diagrama de árbol, o mejor dicho, descomponer en dieces, cienes y unos, se va a dar cuenta que esto es lo mismo que esto, pero es mucho más económico, ¿sí? Es mucho más rápido. Entonces él va a decir, en este caso es más rápido que hacerlo así o hacerlo así. Y estoy realizando una operación que incluye ambas, o en este caso incluye ambas. Entonces, en la situación de validación con sus compañeros van a defender de que esta operación es más económica que las otras para resolver esta situación problema. Bien, bueno, ahora vamos a la fase de institucionalización, la cuarta fase o situación de institucionalización. Bien, en esta fase, que es la construcción del saber que la docente quiso que los alumnos construyan, ¿sí? Lo va a hacer con los alumnos, o sea, tanto los alumnos como la docente van a construir este saber institucionalizado. ¿Qué va a decir la docente? Perfecto. Esta es la operación que debemos realizar para economizar tiempo y para resolver bien este tipo de situación-problema. También la docente puede observarle a los alumnos y decir, bueno, entonces cuando repetimos la misma cantidad de elementos, significa que podemos multiplicarlo. Y de esa manera nos ahorramos sumar varias veces el mismo número. Y ese tipo de acotaciones, ¿sí?, la docente lo tiene que transmitir en las situaciones de institucionalización. Bien, la pregunta es la siguiente. Si bien esto es una clase didáctica donde encontramos las 4 situaciones o 4 fases de la tipología de situaciones didácticas de Brousseau, debemos entender que Brousseau dice que el alumno construye en el aprendizaje en la medida que puede aplicar en diversas situaciones, ¿sí?, el mismo concepto. Bien, ¿qué significa? Que debemos hacer que el alumno se enfrente a otro tipo de situaciones didácticas sobre la multiplicación para que logre construir ese aprendizaje. Bien, no que en solo una situación él lo va a aprender. Bien, perfecto. Terminé, espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse y si tienen alguna duda, comenten. Gracias.